Hoy, amigos de Charlando en la Red, en este vídeo vamos a contarte cuáles son las 7 grandes diferencias entre Novak Djokovic y el resto de jugadores de la generación actual. Lo vamos a ver con todo lujo de detalles, por qué Djokovic es superior a todos ellos, por qué siempre gana, cuáles son los motivos. Hay algo detrás que hoy vas a descubrir y que marca la diferencia y hace que Djokovic siga arrasando, incluso a chavales de 20 años, 21, 22, 23, con toda la energía, él teniendo 36. Vamos a verlo con todo lujo de detalles en tu lugar favorito para charlar sobre tenis. ¡Vamos! Lo primero, queridos amigos, antes de nada, si no has participado todavía en el sorteo de Novak Djokovic, de este polo, sorteo de Novak Djokovic, bueno, no sorteamos a Djokovic todavía, el polo de Djokovic en Instagram que hemos lanzado por este mes de noviembre, ya puedes hacerlo. Tenemos ya más de 600, creo que van participaciones, con, bueno, multitud de gente de diferentes países, obviamente mucha gente de España. Los envíos es a todo el mundo, que me lo habéis preguntado, nos lo preguntasteis. ¿Lo enviáis si es en Afganistán, en China, en Hong Kong, en Nueva York? Sí, enviamos a todos los países del mundo. La Antártida incluida, Serbia también incluida. Así que, lo dicho, ya lo sabéis, podéis participar en Instagram. 3 requisitos muy sencillos: estar suscrito al canal, seguir Instagram y etiquetar a 2 personas en la publicación. Dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo. A ver, tenemos un videazo, 7 grandes diferencias, vais a flipar. Lo típico dices, la última es la mejor de todas. Pues sí, la última es la mejor de todas, así que quédate hasta el final. Pero vamos a hablar de por qué Djokovic marca la diferencia con las futuras generaciones. Bueno, lo primero, este vídeo no podría ser posible sin Guille, que es un crack y nos ha dejado un videazo que os voy a contar hoy impresionante. Mirad, el primer factor fundamental por el que Djokovic sigue arrasando a los rivales, tenéis que entender, lo primero de todo, que el tenis es un 90% mental. O sea, no es cómo juegas. Tú puedes tener mejores golpes que el rival y perder muchas más veces de las que les ganas, porque el tenis es un deporte donde la mentalidad juega un papel importantísimo, importantísimo. Y por eso Djokovic es el más grande y siempre gana, independientemente de que haya jugadores que ya tenísticamente puedan incluso estar mejores que él o estar al nivel. Fijaos, el primer factor importantísimo que hace que Djokovic tenga una gran diferencia con el resto con la generación actual es que Djokovic, para quien no lo sepa, nació en la Serbia de la guerra. Es decir, cuando era todavía Yugoslavia, en la guerra de los Balcanes, que fue de 1991 al 2001, una década donde hubo una miseria absoluta, donde las ciudades eran bombardeadas, donde Djokovic, la Serbia de Djokovic, era bombardeada, muchas veces día sí, día también, y Djokovic creció entre búnkeres, viviendo una infancia pues muy dura, y de hecho traumática para él, dicho por el propio Djokovic. Todo eso ha forjado del carácter de Djokovic. Cosas que Nadal, Federer, por supuesto, Alcaraz, Sinner y los jugadores de hoy que están ahí arriba no han vivido, ni se pueden imaginar. Djokovic, toda esa dureza hace que a nivel mental sepa siempre de dónde viene y tenga un aguante, un coraje, una personalidad que le vemos muy aguerrida, muy competitiva, lo que es Djokovic, precisamente porque no debemos olvidar que es un jugador que sigue todavía en activo, pero que marca una diferencia. Él ha crecido en la guerra y el resto de jugadores del circuito, las nuevas generaciones, hasta donde yo sé, la mayoría de ellos, el 90% de los que están arriba, o 95%, nada que ver, no han vivido esto. Con lo cual, esto a nivel de ya no experiencias, sino vivencias personales, le da un sentido, un significado a su vida que el resto no posee. Y para mí es un valor muy importante porque le hace luego en la pista ser lo que es Djokovic, un depredador y un competidor nato, el mejor competidor probablemente que haya existido en cualquier deporte. El segundo gran factor, la segunda gran diferencia de Djokovic con estas nuevas generaciones es indiscutible, el que os voy a decir. Parecerá una chorrada, pero vais a entenderme y vais a saber que no lo es, que es la diferencia de edad. La diferencia de edad de Djokovic con el resto de las generaciones que vienen es una diferencia de casi 20 años. Es decir, Djokovic tiene 36 para 37. Los que están dominando el circuito ahora mismo son Jannik Sinner, Carlitos Alcaraz, Holger Rune, jugadores del año 2003. Es que Djokovic se hizo profesional en el año 2003. Y en el año 2007, 2008, que es lo que os decía el otro día, ya estaba ganando torneos de Masters 1000. El primer Masters 1000 de Djokovic es en 2007, el primer Grand Slam es en 2008. Es cierto que luego hasta 2011, que es cuando su gran año, cuando empieza a despertar, no gana el segundo Grand Slam y no empieza a dominar lo que es el circuito como lo domina Djokovic a partir del año 2011. Pero lo que os quiero decir es que todos estos jugadores han crecido con la figura de Djokovic
al final viéndolo ya como una leyenda, lo han visto como a su ídolo, muchos de ellos probablemente era su ídolo de pequeño. Entonces, el hecho de que tú te tengas que enfrentar a tu ídolo cuando juegas contra él, hay una parte inconsciente, y los que sabéis de psicología sabéis que es así, donde ya inconscientemente te sientes perdedor. Estás jugando contra tu ídolo. Y sí, sabes que tenísticamente le puedes competir, pero en los momentos importantes es lo que veis. Por eso Jannik Sinner le gana en la fase de grupos, pero cuando se planta en la final, pierde 3-3. ¿Es porque tenísticamente haya tanta diferencia en 48 horas de lo que pasó en grupos a lo que pasó en la final? No, es porque mentalmente al final estás jugando contra tu ídolo. Estás jugando contra la persona con la que creciste y lo viste ganando a lo que tú aspirabas. Entonces, esa diferencia de edad que al final hace que juegues como contra tu padre, joder, es como que juegas contra al final el padre del tenis, pero juegas como, sí, al final está ese tema de estatus generacional donde sabes que no solo tiene el nivel tenístico, no solo tiene el nivel mental, sino que además hay una admiración, una idolatración importante. Esa diferencia de edad creo que en el caso de Djokovic juega una diferencia también importantísima a la hora de ganarle a las nuevas generaciones. El tercer factor es un tercer factor que lo conecto con esto que os estaba diciendo, pero lo explico a nivel tenístico, que es el tercer factor es la veteranía. Esta es la gran diferencia. Y lo vemos constantemente. Djokovic es un jugador, como ya sabéis, que ha ido construyéndose y haciéndose mejor a raíz del Big Three, es decir, a raíz de Nadal, por supuesto, de Federer, de Murray. Ha ido creciendo y ha ido evolucionando y adaptándose y cada vez siendo más completo, siendo mejor. Todos estos jugadores que vienen nuevos todavía tienen que vivir ese proceso, es decir, tienen que vivir, si lo aguantan, muchos años de mantenerse, de estar ahí a tope, de mejorar, de progresar, de querer seguir, es decir, batiéndose, etcétera. Todo esto ellos tienen que ir viviendo estas experiencias. Pero Djokovic ya las ha vivido. Todos los que habéis jugado al tenis, o habéis practicado otros deportes, habéis vivido esta sensación seguro, y es bastante típica, que es, de repente juegas contra un jugador que tiene muchos más años. A lo mejor incluso es un veterano. Tiene, no sé, 50 o 60 años. 50 años, es un veterano. Y tú eres un chaval de 16, tienes todo para ganar. O 15, es decir, más joven, mejores golpes. Y el veterano te juega cortaditos, te saca despacito pero bien angulado, te falla poco. Tiene veteranía, lo que se dice. En el fútbol también se ve, ¿no? Cuando dices, este jugador tiene veteranía, sabe medir los tiempos, sabe cuándo tiene que perder tiempo o ganarlo, sabe cuándo tiene que dar el pase, sabe. Esa veteranía marca la diferencia. Y en Djokovic lo vemos, tiene una veteranía que se ve que todos estos jugadores van más precipitados, van más impulsivos. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con Messi, a lo mejor en la final del Mundial o este Mundial reciente de Qatar, donde quizás no era el Messi más explosivo del 2008, pero sí era el Messi más inteligente, más veterano, más listo, ¿sabe? Y esto lo vemos en Djokovic. Es una locura cómo mide los tiempos en los partidos, es una locura cómo mide los momentos clave, es una pasada cómo te mide el partido. Y esta veteranía, cómo sabe cuando tiene que estar fino en el resto, cuando no puede fallar esa bola, es como que lee perfectamente todos los momentos. Y es porque tiene esta veteranía que esto te lo da, obviamente, ¿qué te lo da? Pues jugar muchos años al deporte, al más alto nivel y en los mejores escenarios. Mientras para Jannik Sinner es la primera final de ATP Finals, para Djokovic es la novena. Ya ha ganado 7 y ha perdido 2. Ya tiene muchos años de experiencia. Esto lo decía el otro día Juan Carlos Ferrero con Alcaraz. Dice, claro, es que para nosotros jugar en pista rápida estas pistas es nuevo. Para Djokovic es toda la vida jugado. Entonces sabe perfectamente leerte los partidos mucho mejor que las nuevas generaciones. Es lo que hay. El cuarto factor, la cuarta gran diferencia, es una diferencia que hemos comentado, de hecho, con el propio Tony Nadal. Y es el hecho de que las nuevas generaciones son más débiles, o pueden ser más débiles. Y esto es un tema de debate, no solo a nivel de tenis, es un tema que se dice, ¿no? Que es la primera generación, por ejemplo, con un coeficiente intelectual más bajo que la anterior en la historia de la humanidad. Es la primera generación probablemente con más facilidad para la depresión, para la ansiedad, para el suicidio también. Tenemos la generación de más suicidios de la historia en jóvenes, o los datos, las tasas más altas. Entonces, estas cosas tienen que ver muchas veces también con el avance de la tecnología, hace que también la capacidad de esfuerzo cada vez sea menor, y probablemente esta generación actual, donde los niños crecen con todo dado, hace que sean mucho más débiles mentalmente, sistemas inmunes más débiles, etcétera, físicamente más débiles, con respecto a las generaciones pasadas, donde Djokovic, no hay que olvidar que es del 80, del 87, es decir, de 1987, hace que haya crecido en una generación donde no había móviles, como ya hemos dicho antes el tema de la guerra, donde
Obviamente, pues es una generación muchísimo más dura, que se ha tenido que esforzar mucho más, y esto hace que Djokovic probablemente tenga un umbral y una capacidad de esfuerzo muchísimo mayor, sea mucho más fuerte que estas generaciones actuales, incluido los que vienen pisando más fuerte, que pueden ser pues, los Jannik Sinner, Carlitos Alcaraz o Holger Rune, que son gente que tiene, además, se ve que son fuertes y se ve que están entrenados y que tienen muchísimo carácter y que seguro van a ser el futuro del tenis. Pero no es menos cierto que quizás por las generaciones de antes eran más fuertes. No hablo de más talento, hablo de más fuertes mentalmente, más fuertes físicamente. Es muy probable que esto sea así y esto hace que también Djokovic tenga esta ventaja respecto al resto. Fijaos, el quinto dato, o la quinta gran diferencia, la he metido porque también me parece importante comentarla, que es el hecho de probablemente la generación actual ha vivido y es la generación con más distracciones de la historia. A diferencia de, por ejemplo, lo que ha vivido Djokovic, que no le ha tocado vivir con redes sociales. Y esto parecerá una tontería, pero tampoco lo es. Porque hoy vemos a la generación del 2002, 2003, 2004. Son generaciones que han crecido con móviles, han crecido con pantallas. Y hay muchísimos estudios, que ya sabéis hoy en día, sobre cómo afectan las pantallas a nuestro sistema de activación reticular, a la capacidad de concentración, la capacidad de foco. Y si hay algo que destacamos de Djokovic es precisamente la capacidad de concentración. Y cualquier persona que sepa de tenis, sepa de alta competición, te va a decir que lo más importante de un deportista es la concentración. Es decir, la capacidad que tenga para concentrarse en la tarea y estar metido en la tarea la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, esto hace que Djokovic tenga una ventaja ya solo biológica, psicológica sobre el resto de jugadores de la generación actual que han crecido con todas estas distracciones y que ellos en este caso tienen que hacer un sobreesfuerzo de no entrar en Instagram, no entrar en YouTube, no entrar en las redes, es decir, tienen que hacer el sobreesfuerzo de no hacerlo, mientras que Djokovic, como creció sin ello, es muy probable que Djokovic ya no tenga la necesidad de estar en redes sociales, y esto parece que no, pero lo dicho, es un factor, en mi opinión, muy clave. Porque si destacamos algo del otro día de Carlitos Alcaraz o de Jannik Sinner, que son como los dos, ¿no? A poder desbancar a Djokovic, o que han demostrado que podrían desbancar a Djokovic, o que le han ganado este año en situaciones importantes, pues sí es cierto que, por ejemplo, en Carlitos otro día lo que vemos es que es capaz a lo mejor de jugar 3 juegos espectaculares, pero luego tiene una desconexión de 2 juegos. Y Djokovic juega 12 juegos sin bajar el nivel. Esto se lo veíamos a Nadal también. Federer a veces fallaba un poquito más aquí, pero a Nadal se lo veíamos también. Y a jugadores incluso que estaban peores, es decir, peor nivel de juego, también mantenían la concentración durante mucho tiempo, solo que tenísticamente eran peores, tácticamente eran peores. Pero sí que es algo que yo creo que también marca la diferencia. Y vamos ya al sexto, antes de llegar al último. La sexta gran diferencia, para mí, esta la tengo que decir porque es la realidad, es que para mí Djokovic es como el Cristiano Ronaldo del tenis. Es un jugador que ha estado enfocado ya no solo a nivel concentración, sino que ha mantenido el foco en el tenis durante toda su carrera, haciendo todo bien. O sea, es un jugador que ha cuidado todos los aspectos del tenis y hoy está recogiendo los frutos. Hoy cuando nos preguntamos, qué casualidad, Djokovic, 36 años, 37 años, y parece que tiene 20 o le gana a los de 20. Señores, el físico de Djokovic es un físico, como se ha visto en el de Cristiano, que se han hecho pruebas, que el físico de Cristiano está igual al rendimiento físico de uno de 24, teniendo hoy 35, y el de Djokovic probablemente esté a la par, y por eso puede competir y jugar partidos de 5 horas, de 4 horas, finales durísimas, y seguir compitiendo al más alto nivel, porque lleva cuidando su cuerpo desde el año 2011 de una manera absolutamente meticulosa. O sea, Djokovic, como ya sabéis, controla la alimentación como un auténtico obseso enfocadísimo en que la alimentación sea perfecta, súper nutritiva, con los mejores alimentos, adaptado a su cuerpo, o sea, se lo toma muy en serio esa parte. Luego la parte de meditación, la parte de mindfulness, es decir, tiene un foco absoluto también y para él es muy importante todas esas prácticas más bien orientales que le permiten mantener precisamente su nivel de concentración. Creo que es un jugador, Djokovic, un deportista que creo que estira mínimo 1 hora al día. Es decir, lleva prácticas muy positivas fuera, extradeportivamente, fuera del tenis, que hacen que tenga un físico privilegiado, que no es privilegiado, sino un físico entrenado para competir al más alto nivel ahora con 36 años. Entonces, esto, pues claro, es que son los resultados, es decir, es la siembra y la cosecha.
Cosa que, pues a lo mejor Nadal, por ejemplo, que se escuchaba que Nadal la alimentación no la ha llevado a rajatabla, que ha comido lo que ha querido en muchas ocasiones, es decir, que ha vivido en ese sentido una alimentación, unas actividades, unos hábitos extradeportivos distintos a los de Djokovic. Y eso a lo mejor ha influido en las lesiones. Bueno, no se sabe. No sé si sí o si no, no quiero yo entrar en eso, pero lo que sí está claro es que Djokovic en ese sentido ha sido muy, muy profesional también extradeportivamente. Y hoy eso tiene resultados. Y el último punto que lo he dejado para el final es sin duda, para mí, uno de los puntos clave que cierra estas 7 grandes diferencias de Djokovic con la generación actual, y es el umbral de presión y de tensión que ha vivido. Que esto lo hablábamos anteriormente, es decir, esto no solo es la veteranía. Antes os comentaba en el punto 3, la veteranía, la experiencia de Novak Djokovic. Eso pues, se coge con los años. Es decir, cuando Alcaraz compita o Sinner durante los próximos 7 años y hayan jugado varias finales de Grand Slam en situaciones pues muy de máxima tensión, pues cuando jueguen contra el que hoy tiene 12 años, que luego pues estará en las finales de Grand Slam, pues claro, Alcaraz, Sinner y compañía tendrán ventaja porque tendrán más experiencia, más veteranía. Pero aquí lo que os voy a contar no solo tiene que ver con la experiencia y la veteranía, tiene que ver con el umbral de presión y de tensión de momentos épicos y mediáticos al que se ha visto sometido Djokovic, tanto de públicos en contra, tanto de la rivalidad Nadal-Federer en la que ha tenido que entrar y superarles. O sea, es que Djokovic no solo se ha convertido en el mejor de la historia, sino que es que ha tenido que superar a la rivalidad Nadal-Federer, que era imposible que entrara un tercero en discordia. Y no solo ha convivido con eso, sino que además le ha ganado a Federer 3 finales en Wimbledon en situaciones de maxísima tensión. Le ha ganado a Rafa en Roland Garros. Ha ganado finales epiquísimas como la de 2012 en Australia. Es decir, momentos de estrés y de umbral tan alto que es difícil, porque eso también está el mérito ahí de Nadal, obviamente, y el mérito de Federer de llegar a esos niveles de presión y de juego y de tensión tan altos, que es difícil que se pueda alcanzar ese nivel en el futuro por próximas generaciones. Se puede alcanzar, pero tienen que darse muchos factores y todo ese bagaje de umbral ya lo ha vivido Djokovic. Es decir, lo que para hoy Alcaraz le tiembla la mano en un 1-1 en el tercero de Roland Garros, porque hay vamos a decir, el mundo está parado centrándose en ese partido y millones de personas están atentos a lo que pasa, eso Djokovic ya lo ha vivido en 1000 ocasiones. Ya ha vivido un montón de encuentros ultramediáticos y ya está más que preparado mentalmente para eso. Entonces, eso también hace que tenga unos puntos muy por encima de todas estas generaciones que no han vivido estos umbrales de presión y de tensión que ahora los están viviendo con Djokovic, pero claro, ya no es lo mismo que lo que había antes entre Djokovic, Nadal y Federer, y esto pues marca la diferencia, ¿no? Y con esto llegamos al final del vídeo, y la reflexión es que lo hablaba hoy con Guille, y es que hoy nos encontramos probablemente, y fijaos que no era mi pensamiento hace 2 meses, pero hoy sí es, y es importante en la vida saber cambiar de opinión, y sobre todo ser como lo suficientemente flexible como para saber que a veces pues tu opinión cambia. Y hoy os digo que estamos ante probablemente el Djokovic más completo de todos los tiempos. Es decir, no solo es el jugador más completo de todos los tiempos, sino que también hoy, en 2023, este Djokovic es el Djokovic más completo de todos los tiempos. Es decir, hoy hablaba con Guille y aquí os dejo la reflexión. Creo que este Djokovic es tenísticamente inferior al de 2015 y es probablemente tenísticamente inferior al de 2011. Pero este Djokovic le hubiese ganado al Djokovic y le ganaría al Djokovic de 2015 y le ganaría también al Djokovic de 2011. Porque creo que este Djokovic es el jugador más completo de todos. No solo mantiene un nivel de tenis alto, sino que con todas estas cosas que os he dicho, hace que sea prácticamente invencible. Y que los jugadores para ganarle tienen que hacer un partido no de 10, sino de 20. Y hacerlo durante mucho tiempo seguido. Y eso es prácticamente imposible. Así que, amigos, estas son las 7 grandes diferencias que hoy os quería dejar aquí. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y ayúdanos a seguir haciendo creciendo esta comunidad maravillosa. Y por último, ya lo sabes, déjanos en los comentarios pues lo que quieras opinar, otras diferencias que ves acerca de Djokovic y las nuevas generaciones, y cualquier comentario y opinión que quieras dar será bienvenida aquí en el canal. Un abrazo, amigos de Charlando en la Red, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.